Sony avanzaba a paso fuerte con el desarrollo de su consola. Aunque siendo novatos en el mundo de los videojuegos, se enfrentarían ante una serie de problemáticas que tendrían que resolver. Esto si no querían formar parte de la enorme lista de consolas fabricadas por compañías de electrónicos que terminaron fracasando, encabezadas por Panasonic con su 3DO y Philips con su CDI. El problema que tenían que resolver con mayor apuro sería darle a la PlayStation un catálogo de juegos fuerte desde el primer día, algo que fácilmente lograron solventar con ayuda de muchas empresas desarrolladoras de renombre, quienes veían en la consola de Sony una alternativa bastante interesante para contar nuevas historias. La elección de Sony por usar CD-ROM significó un gran acierto, pues atrajeron a muchas empresas que conocían las ventajas de este formato. Al no tener un equipo de desarrollo de videojuegos interno aún formado, cualquier empresa externa podría correr con la suerte de hacer el videojuego estandarte de la PlayStation. Pero a pesar de todo el apoyo que estaba recibiendo, Sony no se quedó de brazos cruzados y decidió comprar la empresa Psygnosis, una desarrolladora de videojuegos de origen europeo que era relativamente desconocida. Entre sus curiosidades, Psygnosis incorporaba entre sus filas al aclamado diseñador Roger Dean, famoso en el mundo del rock progresivo por sus contribuciones a grupos como Yes, Asia y Uriah Heep, entre otros, quien realizaba bastante arte para los juegos de la empresa. La creación de Psygnosis más famosa hasta esa fecha era un juego de nombre Lemmings, que aunque tuvo un éxito relativo, no era un gran nombre. Pero aún así Sony se hizo de aquella desapercibida empresa por $48 millones. Muchos no entendieron la jugada de Sony. ¿Por qué teniendo tanto apoyo y tantos recursos, Sony había adquirido una empresa que nunca había hecho nada de ruido? Pero la compra de Psygnosis comenzó a dar sus primeros frutos incluso antes de que comenzaran a desarrollar algún videojuego. Y esto fue gracias a que Psygnosis logró crear una estación de trabajo para la consola de Sony compatible en PC. Hasta antes de esto, los desarrollos de videojuegos para la PlayStation se tenían que hacer en máquinas bastante costosas que se tenían que conectar a un prototipo de la consola. Lograr el desarrollo de juegos de PlayStation en una PC significó un ahorro de dinero bastante significativo para las empresas desarrolladoras. Para el 3 de diciembre de 1994, la PlayStation fue lanzada finalmente en Japón, coincidiendo con el lanzamiento de la Sega Saturn, que había arribado a las tiendas tan solo 7 días antes. PlayStation llegó a las tiendas niponas a un precio de $387, con juegos de lanzamiento como King's Field, Crime Crackers y Ridge Racer. Sony había logrado crear expectación para que los videojugadores hicieran filas a lo largo y ancho de las tiendas de videojuegos del archipiélago asiático. Desde ese momento, Sony comenzó a considerar a PlayStation como el producto más importante de la empresa desde la aparición de los Walkman. Y así continuó la historia. Yo soy Evermed, y esta es la historia de PlayStation, tercera parte. ¡Comenzamos! El aspecto que tenía la PlayStation era totalmente distinto al de la otra consola de nueva generación que recién acababa también de lanzarse, la Saturn de Sega. En territorio asiático, la Saturn era de color beige, voluminosa y algo tosca. En contraste, la PlayStation era delgada, elegante y de color gris. Su control era básicamente una mejora del clásico control de la Super Nintendo, conservando la configuración clásica de sus 4 botones principales, pero Sony había decidido dejar las letras de lado y usar formas simples: un triángulo verde, un círculo rojo, una cruz azul y un cuadrado rosa. Según Teiju Goto, quien se encargó del diseño del control, todos estos símbolos representaban algo en concreto. El círculo representaba una acción afirmativa, como aceptar algo en un menú. La cruz representaba una acción negativa, como cancelar algo. El triángulo significaba un punto de vista, algo que se podría usar para cambiar la perspectiva de un juego. Y el cuadrado recordaba a una hoja de papel, para abrir menús. Pero esta no fue la única innovación hecha por Sony. Al clásico control de Super Nintendo se le añadieron 2 empuñaduras para agregar más ergonomía, y a su vez se añadieron 2 botones extra en la parte de arriba, especialmente pensados para la profundidad de las 3 dimensiones.
Durante los primeros 30 días, la consola vendió más de 300,000 unidades, superando las expectativas de Sony y vendiendo el 97% de sus existencias. Sega afirmó que, durante el mismo periodo de tiempo, Saturn había vendido 100,000 consolas más que Sony. Sin embargo, los números citados por Sega estaban llenos de engaños. El siguiente escenario natural luego del lanzamiento de la consola en Japón sería preparar todo para su arribo a Estados Unidos. Sony estableció una división de Sony Computer Entertainment en el país americano en el corazón de Silicon Valley, donde se nombró a Steve Race, quien anteriormente formaba parte de Atari, como director ejecutivo de la división. Más desarrolladores externos se fueron sumando al proyecto, asegurando más de 100 licencias de juegos en Estados Unidos y 270 licencias en Japón. Pero la verdadera victoria se daría en la primera edición de la Electronic Entertainment Expo, la mítica E3, celebrada en Los Ángeles del 11 al 13 de mayo de 1995. En esta primera edición de la feria, los desarrolladores más importantes de videojuegos mostrarían sus cartas fuertes para la nueva generación de consolas. Posiblemente jamás veremos algo que se pueda comparar a aquella E3. Entre las protagonistas se encontraba la Howard de Atari, el último intento de la compañía, quienes, de forma desesperada, buscaban recuperar el esplendor del pasado. Publicitada como una máquina de 64 bits, el doble de poder de la mismísima PlayStation, no lograba engañar a nadie. La otra nueva consola que apareció era la 3DO, la consola creada por el fundador de Electronic Arts y apoyada en especial forma por Panasonic. Era un intento de crear una plataforma más abierta y adecuada para las terceras compañías que las alternativas de Sega y Nintendo. A las grandes compañías de software seguramente les gustaba esta posibilidad, pero en la práctica resultó ser un completo fracaso. Comenzando a hablar de los pesos pesados, de Nintendo se esperaba que dieran amplios detalles sobre la sucesora de Super Nintendo y una fecha de lanzamiento de su nueva consola. Pero para sorpresa de todos, Nintendo aún no estaba listo y decidió seguir apoyando unos cuantos meses más a la Super Nintendo, tomando su aún vigente posición como reina del mercado. No les asustaba que Sega les tomara la delantera y para nada les importaba lo que Sony hiciera. El gran atractivo de Nintendo aquel año, además de los pocos detalles que soltaron de su Ultra 64, fue Virtual Boy. Prácticamente, este fue el momento en la historia en donde, sin darse cuenta, Nintendo cedería su trono a un nuevo rey. Sega sí llegó a la feria con la sucesora de Genesis, la Sega Saturn, que ya estaba anunciada para que llegara a Estados Unidos en pocos meses. La gran sorpresa de aquella conferencia ocurrió cuando el presidente de Sega América anunció que la nueva consola no saldría en septiembre como se tenía planeado, sino que su lanzamiento ocurriría en ese preciso momento, a un precio de $399. We started our rollout of Sega Saturn yesterday. We're at retail today. Sega había elegido a un grupo de tiendas para hacer un lanzamiento sorpresa con el que dejarían a Sony y a Nintendo sin margen de reacción. Nunca se había hecho algo así en la historia de los videojuegos, y seguramente nunca se hará de nuevo. El movimiento de Sega acabó siendo totalmente contraproducente. Las tiendas no elegidas se molestaron y retiraron apoyo a Sega en favor de Sony. Las desarrolladoras tampoco estaban enteradas de la decisión y eso les molestó bastante, siendo una razón más por la cual comenzaron a abandonar el barco para mudarse a la nueva consola que ese mismo día también se presentaba. La PlayStation, que ya generaba expectación, dio la sorpresa de la noche cuando el presidente de Sony América subió al estrado y simplemente dijo 299, para luego bajar del escenario entre aplausos y ovaciones de los presentes. 299. PlayStation no tenía un lanzamiento sorpresa, pero tenía una consola que cada vez demostraba tener más apoyos y una impresionante capacidad técnica, y que era $100 más barata que su principal rival, algo que sorprendió a todos, pues las apuestas indicaban que PlayStation sería más cara que Saturn. Al margen de las presentaciones previas, Sega y Sony compitieron por todo durante estos días. La compañía de Sonic tuvo el stand más grande del evento,
con Sega Saturn de protagonista por supuesto, pero también con la presencia de nuevas recreativas como Virtua Cop, que generó un enorme interés entre los presentes. Sony por su parte apostó por un stand más pequeño, pero bastante vistoso, y se supo rodear de glamour gracias a que Sony no solamente se dedica a los videojuegos, sino también al entretenimiento. Siendo parte de Sony Music, la fiesta de presentación contó con el mismísimo Michael Jackson en persona. Los juegos presentados por Sony venían cargados de mucho contenido exclusivo, en parte gracias a la adquisición de Psygnosis, quienes llevaban consigo Lemmings 3D, con el que trataban de actualizar la fórmula del clásico juego para llevarlo a un universo poligonal. El juego no tuvo tanto éxito como su otro desarrollo, Wipeout, un juego de conducción futurista que acabaría convirtiéndose en uno de los grandes nombres de PlayStation. Sony había concluido una formidable actuación en la E3, y todo el mundo estaba ansioso por jugar a la PlayStation. La gente tendría que esperar hasta el 9 de septiembre de ese mismo año para tener entre sus manos la obra maestra de Ken Kutaragi. Y nosotros tendremos que esperar al próximo video para continuar con esta historia. Yo soy Evermed. ¡Hasta la próxima!